El día de hoy vamos a hablar acerca de las competencias comunicativas que son esenciales para una buena comunicación efectiva y relaciones fuertes. Vamos a descubrir por qué son tan importantes. Podemos entender que hay diferentes competencias comunicativas. En este caso vamos a hablar de la competencia lingüística, la competencia gramatical y la competencia sociolingüística. Podemos entender que la competencia lingüística se refiere a la capacidad de utilizar la lengua con eficacia en un contexto determinado. Las competencias lingüísticas se conforman por el habla, la comprensión oral y la comprensión escrita. Es decir, que son una habilidad que cuando se trata de lengua nativa, incorporamos de forma natural cuando comenzamos a hablar en la primera etapa de crecimiento. Podemos entenderlo así. Y asimismo vamos a hablar de lo que es la competencia gramatical porque va muy enfocada también en la competencia lingüística. La competencia gramatical implica el conocimiento de las reglas de la gramática y cómo utilizarlas para formar frases correctamente. Es decir, aquel significado que entendemos de la frase y asimismo también el significante que le podemos dar. Ejemplo, la palabra significante hace referencia a la forma en la que decimos dicha palabra y la manera en que la pronunciamos o el modo en que la escribimos sobre el papel. El claro ejemplo que podemos tener allí es al completar las palabras A, R, B o L, podemos entender que hace referencia al significado, al concepto o a la idea que deseamos transmitir mediante el lenguaje. Podemos entender el significado de esto que es planta de tronco leñoso. Y no solamente eso, sino que también el plano fónico, que es decir, los sonidos que hace parte del significante. Plano gráfico, que son las letras, y asimismo el significado que acabamos de mencionar. Incluye el conocimiento del vocabulario, la síntesis y la morfología. Implica la manera interna y la estructura de las palabras para así formar oraciones correctas. Vamos a hablar de la competencia sociolingüística. La competencia sociolingüística se refiere a la capacidad de utilizar la lengua adecuadamente en distintos contextos sociales. Esto implica y comprender las normas sociales y culturales de uso de la lengua y ser capaz de adoptar el propio lenguaje en consecuencia. Es decir, por ejemplo, utilizar un lenguaje formal en una entrevista de trabajo o en un lenguaje informal con los amigos íntimos, dependiendo del lugar donde nos encontremos, dependiendo del contexto en el cual estamos hablando, ya sea en la familia, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea en una entrevista, como lo mencionaba ahorita. En general, la competencia lingüística es un conjunto complejo de destrezas que implican algo más que el mero conocimiento de la gramática y el vocabulario. Implica saber utilizar la lengua en diferentes contextos. Y en conclusión, de la competencia sociolingüística es especialmente importante en la diversidad social actual en la que las personas de distintos orígenes y culturas interactúan de forma habitual. Y es importante tener presente estas competencias comunicativas. La competencia pragmática. La competencia pragmática trata de la relación entre los hablantes y el contexto social donde ocurre esta comunicación. Y esta competencia está relacionada con la sociolingüística. Unos ejemplos pueden ser en situaciones de hacer bromas, de agradecer y de pedir. Hey, Hugo, está haciendo como calor. Ya, como que fresco. Competencia discursiva. Esta trata en sí, como su nombre lo indica, de los discursos, de cómo hacerlo eficazmente de manera correcta, coherente y con cohesión. Y también de cómo entenderlo, cómo descifrarlo. Hugo, usted sabe que Jesús en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Excelente. Y no solo eso, sino que al final dice que nadie viene al Padre si no es por Él. La comunicación estratégica nos ayuda a compensar los errores de la comunicación a través de recursos verbales y no verbales. Podemos utilizar recursos como pedir aclaraciones, pedir al interlocutor que repita o aclare lo que ha dicho. Hey Juan, Dios me impelió venir a la universidad. Oye, pero ¿cómo así que imperio?
El segundo recurso es usar sinónimos, utilizar palabras o expresiones que tengan un significado similar. Hey Juan, Dios me impelió venir a la universidad. Oye, ¿pero qué es impelido? Impelido es empujado. El tercer recurso es hacer gestos o expresiones faciales. Aquí utilizamos recursos no verbales para ayudar a transmitir el mensaje. Hey Juan, Dios me impelió venir a la universidad. La competencia proxémica, como bien su palabra lo indica, nos indica acerca de la distancia en la comunicación. Permite que las personas creen un marco de interacción acorde con las coordenadas espaciotemporales, con la capacidad para manejar las distancias en los espacios interpersonales. En esta competencia tenemos 4 niveles. Tenemos el nivel público, social, personal e íntimo. En esta reunión nosotros estaremos hablando del libro de Daniel, capítulo 7, versículo. Hey Jesús, ¿cómo te ha ido estudiando teología? No, bien, excelente. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Y qué, Samuel? ¿Cómo estuvo el desayuno del restaurante? No, bien, excelente, gracias a Dios, muy bueno, delicioso. Hey Jesús, hermano, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Todo bien. Qué bueno. La comunicación kinésica, también conocida como el lenguaje corporal, se refiere a la transmisión de mensajes a través de movimientos, gestos en el cuerpo, todo esto en lugar de palabras, ¿sí? Incluyen expresiones faciales, la postura, los gestos, movimientos de las manos y del cuerpo. También hablamos del contacto visual y otros comportamientos no verbales que complementan o reemplazan la comunicación verbal. Este tipo de comunicación es fundamental para transmitir emociones y actitudes. A menudo esto revela sentimientos, nuestros estados de ánimo, que las palabras pueden expresar de manera efectiva, ¿sí? Por ejemplo, una sonrisa puede indicar felicidad y amistad, mientras que cruzar los brazos puede sugerir más como defensa o que usted está desinteresado, ¿sí? Entonces los movimientos de las manos pueden enfatizar en puntos importantes durante una conversación. Lo mismo el contacto visual, que puede indicar atención, sinceridad, y también hablamos de una postura corporal como inclinarse hacia adelante, como hacia atrás, y también puede mostrar interés o desinterés respectivamente. La comunicación paralingüística se refiere a los aspectos no verbales de la comunicación que acompañan y complementan el mensaje hablado, ¿sí? Estos elementos paralingüísticos incluyen el tono de voz, el ritmo, la velocidad que uno dice las palabras, las pausas, la entonación y el volumen en que uno habla. A través de estas características, nosotros los hablantes podemos transmitir emociones, actitudes y estados de ánimo que enriquecen el contenido del mensaje. Entonces, resumiendo, nosotros podemos decir que la comunicación paralingüística complementa y enriquece el mensaje verbal, proporcionando una capa adicional de significado y emoción que es crucial para una interacción humana completa y efectiva.